Ya se encuentra con nosotros el licenciado Osvaldo Moreno, quien es analista, consultor político, con quien vamos a dialogar de los temas actuales. Osvaldo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, querida Nubia, gusto verla haciéndolo con usted. Así es. Morirá periodista, qué bueno verla de regreso a su verdadero espacio. Gracias. A la orden. Osvaldo, como especialista en el tema, ¿tú podrías compartir con nosotros el análisis de lo que ha sucedido en el Ecuador en estas últimas elecciones y también tus predicciones para la segunda vuelta? A ver, primero preferiría plantear escenarios más que predicciones, ¿no? Perfecto. Tengo varios amigos chamanes en Santo Domingo, en la Amazonía. Esta vez yo pico. Creo que lo formal es plantear escenarios. A ver, yo estoy un poco confundido, no sé si está avergonzado, ¿no? Porque mucha gente me llama de otras latitudes haciéndome preguntas, ¿no? Básicamente yo creo que la primera vuelta se ha prolongado y todavía no tenemos una certeza, al menos en el ámbito que tú manejas perfectamente, que es el comunicacional. Yo creo que Yacu Pérez sigue en campaña. Y el hecho de que el contencioso electoral plantee o califique una demanda en el sentido de un pedido que le corresponde a las autoridades determinar si es legítimo o no, de alguna forma prolonga esta sensación de incertidumbre y desde mi perspectiva fortalece de alguna forma el que está formalmente ya en campaña. Fíjense que el señor Arauz, ni bien estaba mientras el señor Pérez decía velaverde, como decimos los montubios, al señor Lasso, porque hay que tener claro un poco el origen o qué hace una persona. El señor Arauz es un tecnócrata, es un tipo que ha sido formado toda su vida en ese ámbito, ¿no? Y los funcionarios del Fondo Monetario también son tecnócratas bancarios. Y tengo entendido que este joven, que se formó en un colegio de la ciudad de Quito, llamado Cotopaxi, con un inglés casi perfecto, al menos eso me comentaba un par de amigos de Washington, que están habituados a este inglés muy Miami, pues que generalmente aquí se habla, ¿no? Pues el 1% de la gente que conozco que dice habla inglés, realmente habla inglés. Hablar inglés es hacer un paper, dar un examen de suficiencia, una conferencia, etcétera, ¿no? Entonces, mientras este señor coqueteaba con los organismos internacionales de crédito, que son, digamos, quienes deberían de temer la llegada del correísmo, estaba esta disputa. Entonces, esta prolongación de la primera vuelta de alguna forma creo que perjudica a las intenciones de poder evitar el regreso del correísmo al poder. Una primera vuelta que para mí no es un tema de TikToks o un tema de temas sociales, creo que son respuestas políticas. Me parece que no se está haciendo la lectura indicada en el caso del resultado de Yacu Pérez. Yacu Pérez es para mí 90% convulsión de octubre. Esa votación que obtiene la CONAIE o Pachacuti, porque a veces es difícil determinar cómo es la votación, al menos desde afuera, para mí es 100%, 90%, 80% protestas de octubre. Sin la convulsión de octubre probablemente el candidato del Pachacuti no hubiera sacado el 3 o 2%. Sí, la naturaleza, todos estos temas están en la discusión, pero no creo que tengan el mayor peso como para poder definir una elección, y eso se reflejó en los resultados. Fue la un Javier Herba, el sentido de la proporción, el señor quedó cuarto puesto, ¿no? Y que tampoco era candidato al partido Guachopesante, pues. Claro. Herbas era candidato de la Elección Democrática, y usted, que fue funcionaria de la función del Poder Electoral, recuerde que la Izquierda Democrática sacó casi 7% de la elección pasada. Tampoco era un partido, digamos, cualquiera. Un partido que en las últimas seccionales obtuvo resultados muy interesantes en las plazas más grandes. En Pichincha y Quito estuvo prácticamente peleando a 1,5 puntos, 2 puntos, se quedó la alcaldía de la prefectura de Pichincha. Es la base, digamos, de la nación, la capital. En todas las tierras centrales, en Imbabura, en Cartes. Tampoco el Partido Democrático es cualquier partido. Tiene tradición. Entonces, ¿perdón? Tiene tradición, un hombre hecho, a pesar totalmente. Entonces sí, obvio que es mérito de su campaña, excelente, bonita campaña, pero es un cuarto puesto, no perdamos el sentido de la propuesta. Una campaña del señor Lasso, creo yo que en primera vuelta apeló más al dolor, amenazar a los electores: si no votas por mí y pierdo como siempre, serás Venezuela, te irás a un semáforo a pedir calidad, te van a quitar el dólar, los terroristas están aquí. Se hablaban a sí mismo, parecía mucho una campaña como direccionada a ganar en Colombia Petro, ¿no?
una campaña muy, no lo sé. Eso creo que se refleja en los resultados. Una campaña que no tenía vocerías, digamos, contundentes, ¿no? Entonces ciertos fantasmas rondaron ahí siempre, como el bajarle el sueldo a la gente. Realmente una muy mala primera vuelta, a diferencia de la elección pasada, que la primera vuelta fue extraordinaria. Y una segunda vuelta que estoy a la expectativa hasta que sea oficial y formalmente segunda vuelta, pero una segunda vuelta donde creo que pasaron de una campaña direccionada a ganarle a Petro en Colombia, ahora direccionada a ganar la intendencia, como llaman en Argentina, la alcaldía de Buenos Aires, ¿no? Pero creo que hay que esperar los resultados, porque estos temas de la mujer, que son legítimos, estos temas de la naturaleza, no están ni siquiera entre los 10 principales problemas o preocupaciones ciudadanas. Osvaldo, ¿cómo tú ves las campañas? Efectivamente no está definida la papeleta de la segunda vuelta, pero nosotros ya estamos viendo candidatos que prácticamente están en campaña. Está Arauz, sigue Lasso y Yacu, pues que está un poco más enfocado en su reivindicación de la votación, pues no, que el Tribunal Contencioso Electoral le abra. Pero notas que sí han habido cambios en la forma de hacer campaña, tanto de Arauz como de Lasso, que es la más notable, incluso en su vestimenta, ¿no? Utiliza ahora colores rosados, colores vinculados, vivos, vinculado incluso hasta la imagen institucional de un banco privado. Mire, Bernie Sanders no tiene que travestirse o disfrazarse a Giovanni Duplén, mi gran amigo, le mando un abrazo, para poder ser el símbolo, digamos, de la polémica en los Estados Unidos, ¿no? Lo que yo le comentaba es que si usted revisa las 10 principales prioridades ciudadanas o preocupaciones, mire, les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos la hipótesis de que la salud iba a estar en el eje central de la discusión, y sabe que no, parece mentira. Primer tema, la gran preocupación principal de las familias del Ecuador es la economía. El segundo, el empleo, que van de la mano. Claro, sí. Tercero, la seguridad. Cuarto, salud, en ese orden. Entonces partamos un poco de ese punto. Y este tema de las libertades, que son banderas legítimas. Yo, más allá de mi posición, que es pública y abierta a favor de la vida, entiendo que estos temas están debatiendo en los parlamentos del mundo y hay que hacerlo así. Pero ese tema no está ni siquiera en la discusión, digamos, de la ciudadanía. La gente está más preocupada de otras cosas, como tener tu refrigerador lleno, como tener comida en la mesa para sus hijos, y eso creo que... Y ahora, ¿por qué el correísmo saca a Batalla en primer lugar? Yo creo que no hay ciencia. Si tú encabezas la oposición a un gobierno que lo rechaza el 90% de la población, a un presidente cuya palabra no cree el 94%, porque en eso todas las encuestadoras coinciden, ¿no? Obviamente no hay ciencia, pues si tú encabezas la oposición a un gobierno que lo tiene tanto rechazo, es impopular, obviamente eso lo vas a capitalizar de manera electoral. Osvaldo, si tú, un poco traduciendo lo que nos estás diciendo, es que dentro de las campañas que estamos viendo en estos momentos, quizás algunas no tienen contenido y se están centrando en temas superficiales más allá de lo verdaderamente importante, que es lo que tú estás comentando. Sí, y ahí viene lo que yo le comentaba. Ante la pregunta de por qué el correísmo quedó primero, para concluir la idea, es básicamente porque para un gran segmento de la población, esa fuerza política con la cual no tengo ningún tipo de vinculación, representa un pasado que fue mejor. Si el parámetro, si la vara es el morenismo, cualquier cosa es mejor. Usted compara todos los indicadores del Ecuador durante los 10 años del correísmo versus los del morenismo, no hay ciencia, pues no hay un solo indicador en el cual se haya sostenido, ni siquiera o mantenido. Miren la cantidad de muertes violentas que hoy tenemos, la pobreza extrema. Entonces, obviamente hay un segmento de la población para la cual el correísmo representa un pasado que fue mejor. Eso básicamente creo que es el tema. Ahora, yo creo que Lasso tiene algunas potencialidades en caso de que se confirme 100% su participación, y esto es letal porque esa incertidumbre de alguna forma confunde a los electores. Pero yo creo que Lasso tiene también ciertos factores que debería de potenciar. Primero, su propuesta de empleo, porque es un tipo que ha estado vinculado a los sectores productivos, digamos, a la producción, siendo banquero, que es bastante complicado lidiar con eso. Y lo segundo, no lo veo, digamos, prendiéndose al cuello del gobierno, que creo que es lo que debería hacer, ser más opositor que el correísmo, pero no lo veo complicado. Entonces, ante ese escenario y ante estas circunstancias, efectivamente los candidatos se han centrado más en ser tiktokeros que en ser estadistas, cuando es bastante gracioso que quieran tomar de referencia la comunicación digital de una campaña que quedó en cuarto puesto. Osvaldo, ¿cuál es el escenario dentro de su análisis
que le tocaría al nuevo gobierno, puesto que debe cogobernar con el poder legislativo. Hay una asamblea con algunos bloques bastante fuertes, otros bastante débiles, pero ¿cuál es el escenario, sea cual sea el presidente de la República, el escenario para su gobernabilidad? Complicado. Bueno, el otro día estaba viendo que el petróleo está subiendo otra vez. Si el correísmo volviera al poder sería súper, o sea, que buena la suerte también para ellos, ¿no? Porque hay un factor que es importante, que también no solo es el comunicacional, sino el político. El triunfo del correísmo o el triunfo de Lasso o de Yacu tienen tres connotaciones políticas totalmente distintas. Primero, el correísmo plantea una constituyente. Si hay constituyente, a los señores asambleístas que me están escuchando, significa que van a estar máximo un año en funciones, es lo más probable. Y si convocan a constituyentes con el petróleo elevándose y repartiéndole $1.000 a toda la humanidad, le aseguro que eso va a ser un paseo como la vez pasada. Entonces, hay factores políticos que también juegan más allá de los comunicacionales, o peor que los digitales, ¿no? Podríamos tener otra conversación donde yo le puedo demostrar con evidencia que está sobredimensionado el rol de las redes sociales, que para mí en 15 años de ejercicio en toda Latinoamérica me mantengo y sostengo que generan más divorcios que votos. En todo caso, replanteándome a su pregunta, el correísmo en su arranque, si vuelve al poder, no va a tener las mismas condiciones que hace 15 años. Pues no, Arauz no es Correa, le tocará construir su impronta, pero en ese contexto va a tener que conseguir acuerdos mínimos para garantizar esa gobernabilidad en una circunstancia bastante complicada para el país. Lo mismo para el señor Lasso. Yo creo que para Lasso sería más fácil, digamos, poder construir estos lazos y estos puentes, digamos, porque es el candidato al establishment, el candidato a los medios, el candidato a las cámaras, pero también tienes un correísmo que sin duda, en su posibilidad de volver, tiene aliados que deberían ser naturales, como Pachacuti, por ejemplo, ¿no? Porque el otro gran problema de Lasso es el fantasma de Álvaro Noboa, que desde mi punto de vista era el único que podía derrotar contundentemente al correísmo, y el segundo fantasma, lo que está sucediendo en este momento con Yacu Pérez, que en cada tribuna que va, manifiesta abiertamente la existencia de un fraude fraguado, digamos, desde el Estado. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias de verdad, pero quiero comprometer tu participación para hacer una segunda entrevista, para que nos cuentes lo interesante que has dicho sobre que las redes sociales no es que sean contundentes al momento de alcanzar los votos, ¿no? Quizás puedas comentarnos en una segunda entrega de esta entrevista. Gracias por tu participación. Solo una puntualización, Nubia. Sí, dime. Solo rapidísimo. De 2.800.000 niños de las escuelas del sector público, del sistema de educación pública, 1.500.000 no cuestionan la Corte. Solo básicamente por la unidad. Un gran abrazo, Nubia. Qué gusto verla en su verdadero ambiente, donde usted pertenece, que es la prensa y la comunicación. Un abrazo. Gracias, Osvaldo. Igualmente. Cuídate.